Buenas noches, hermanos. El tema de los Gálatas, cómo fueron influenciados por el grupo de fariseos, escribas, doctores de la ley y sacerdotes que se fueron convirtiendo y que pugnaban ellos porque todos los gentiles de las iglesias nacientes que Pablo había levantado observaran los principios de la ley para ser salvos. Mencionamos cómo esto obligó a que se realizara el primer concilio conocido, llamado el Concilio de Jerusalén, porque se llevó a cabo en la iglesia de Jerusalén, en donde todos los apóstoles, principalmente, que eran las autoridades, en ese tiempo los lideraba Santiago, el hermano de Jesús. Jacobo o Santiago es el mismo nombre, pero en ese tiempo él era el líder. Había habido persecución, muchos discípulos habían salido y en ese momento Santiago quedó como cabeza. Él lideraba este concilio con todos los discípulos y con todos los misioneros y colaboradores de Pablo, el mismo Pablo, Pedro y parte de los conversos que salían y predicaban el evangelio o que habían sido perseguidos, habían ido a muchos lugares. El centro misionero, después de la persecución, se trasladó de Jerusalén a Antioquía de Siria. Pero bueno, en ese concilio entonces todos los actores de esta situación acudieron para tomar un acuerdo. Y mencionamos que se establecieron únicamente 4 puntos que se les deberían indicar a los nuevos conversos que los respetaran. No iban a ser llevados a guardar los principios de la ley, porque estos única y exclusivamente eran para los judíos. La nueva iglesia naciente únicamente se les recomendaba que cumpliese con estos 4 puntos, que eran abstenerse de los alimentos consagrados a los ídolos y a la idolatría. Claro, ¿verdad? Abstenerse de comer sangre, abstenerse de comer ahogado, porque los animales que se ahogan retienen la sangre, y abstenerse de todo pecado, toda fornicación, todo pecado sexual. Con que cumpliesen estos 4 aspectos, ya se cumplía con lo establecido por el Señor en su Evangelio de la Gracia. Y esto salió porque alrededor de eso estábamos examinando la conducta de los fariseos, los duros tratos que Jesús les daba, porque ellos fueron los que al final primero pervirtieron la ley de Moisés, pervirtieron la esencia de la ley. La esencia de la ley nunca Dios quiso quitarla. El mismo Señor dijo: he venido no para abrogar la ley, sino para darle cabal cumplimiento. Se estaba refiriendo a la esencia de la ley. La esencia de la ley es justicia, misericordia y verdad, o fe. Y fe. Entonces, esa esencia iba a permanecer y sigue permaneciendo. Pero los fariseos habían distorsionado los principios de la ley de Moisés, al menos la esencia. No solo la habían distorsionado,
sino habían creado ellos mandamientos de hombre que se añadieron a esa ley. No solo la distorsionaron, sino la aumentaron, y aumentaron la distorsión, la herejía, el error. Por eso Cristo fue duro con ellos, porque además de pervertir la ley, se oponían a todo aquel que iba en contra de lo que ellos consideraban que debía ser. Tenían un espíritu legalista. Hemos mencionado que lo legal está asociado con la justicia y con la esencia de la ley y con la característica intrínseca de Dios, que es la justicia, que es la verdad. La justicia siempre apela, lo legal apela a lo justo y lo justo apela a la verdad. Lo legal es lo aceptado por Dios. El legalismo es la distorsión de la legalidad. Por eso es que los fariseos eran legalistas, porque habían distorsionado los principios de Dios y los habían cambiado y modificado en mandamientos de hombres que ellos habían creado. Les imponían a los hombres cargas que ni ellos mismos podían llevar. Por eso es que mencionábamos que todo el capítulo 23 de Mateo va dirigido precisamente a las conductas de estos fariseos, y Cristo hace un señalamiento directo a cada aspecto que va viendo en la conducta de ellos. Vamos a leer poco a poco Mateo 23 para que ustedes vean cómo el Señor se dirige a ellos y va analizando punto por punto. Dice Mateo 23: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esta cátedra era una silla donde se sentaban para enseñar acerca de la ley. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, por eso el dicho, no haz todo lo que yo diga, pero no lo que yo haga, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombres, los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Hacen todas obras para ser vistos. El ego, el orgullo. Más adelante el Espíritu Santo, hablando al apóstol Pablo para que lo escribiese, en otros pasajes en donde Dios establece cuál va a ser la conducta de los hombres en los últimos tiempos, vuelve a resaltar este aspecto, este ego. Dice: serán amadores de sí mismos. Lamentablemente eso va a seguir dándose, sobre todo en estos tiempos. Cuando Dios habla acerca de las características de los hombres de los últimos tiempos, va dirigido a eso, como que nos está dando una advertencia. Si bien en la historia de la humanidad siempre ha sido así, pero ahora más que nunca, sobre todo en el aspecto espiritual, en el medio espiritual, aún los líderes religiosos van a ser amadores de sí mismos. Van a enfatizar mucho su fama, su aceptación, su capacidad de mover gente, su carisma para simpatizar con las multitudes. Y lamentablemente cuando hacen esto,
la gente es muy propensa a seguir al líder, a seguir al ungido, a seguir al que tiene o manifiesta dones, señales, prodigios. Diremos, ¿es malo eso, hermano? Si están predicando la Biblia, si están predicando la palabra y están haciendo obras de acuerdo a la palabra, los milagros que suceden, los principios que enseñan, todo está acorde. Y no lo dudo, ¿sí? Hay muchos hombres de Dios usados por Dios, pero nos vamos a dar cuenta analizando ese otro aspecto. Alguien que es acepto delante de Dios en relación no a su palabra, porque por un lado vamos a ver que Dios respalda su palabra. En Isaías 55 Dios nos habla, dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere que sea hecha. Y la palabra es viva y eficaz, y la palabra es la verdad. Dios tiene que respaldar su palabra. Ahora, me estoy refiriendo a algo que viene de Dios, no a prodigios y señales mentirosas de las que también habla en Timoteo. El Señor nos advierte y nos habla, pero vamos a decir, estoy hablando de algo que sí respalda a Dios y que sí esas señales, milagros y prodigios vienen de Dios. Hasta ahí todo bien, pero en el aspecto personal, observe a muchos de ellos, muchos siervos usados por Dios, pero que lamentablemente hay un detalle, un pequeño gran detalle: tienden a dirigir los reflectores a su persona, tienden al ego personal, tienden a mover la gente, son muy carismáticos, son muy dirigidos a eso, y sutilmente dirigen los reflectores a ellos, cuando que ellos únicamente son utensilios utilizados por Dios. La honra, la gloria debe de ser para Dios. La atención, los reflectores deben de ser dirigidos a Dios. Usted se va a dar cuenta de hombres usados, respaldados por Dios, su palabra, pero que van a ser completamente, van a cerrar el círculo. Cuando sea algo de reconocimiento, ellos le van a dar el reconocimiento a Dios y van a dirigir a la gente hacia Dios, porque eso es. Vea usted todos los siervos de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, los grandes hombres de Dios que Dios utilizó incluso para escribir su palabra. Ellos guardaron siempre su posición y siempre dirigieron la honra y la gloria para Dios, y exhortaron a la gente a poner los ojos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo a Dios el Padre, a Jehová de los ejércitos en ese entonces. En la actualidad usted se va a dar cuenta de esos hombres usados por Dios, algunos de manera grande, prodigiosa, y todos aquellos que guardaron ese equilibrio pasaron a la posteridad limpios, se les reconoce el obrar. Pero hubo muchos grandemente usados que precisamente sí pasaron a la historia, pero con un dejo ahí de una manchita en su currículum, porque lamentablemente algunos terminaron no limpiamente, o cómo llamarle. Muchos terminaron sus ministerios y el Señor los llamó, pero no hubo nada de reclamo en su actitud, en su actuación, pero de otros sí la hubo. Por poner un ejemplo, si usted se mete a internet, y tengo que mencionarlo porque en estos tiempos ya no podemos aludir a nuestra fuente de información más que al internet. Bueno, hay muchas otras fuentes pues, pero es lo más práctico, lo más
directo, claro, con sus cuidados, porque también no todo lo que está en internet es bueno, ni todo es verídico, tiene uno que utilizar también el criterio. Bueno, pero para esto que les menciono sí lo pueden hacer. Métanse a internet y lean la vida de un gran hombre de Dios que fue William Branham. William Branham fue un gran siervo de Dios, un hombre humilde que fue tomado por Dios, que fue lleno de los dones del Espíritu Santo y fue usado en grandes campañas por un periodo de tiempo, grandes campañas de señales, de milagros, de prodigios, grandes multitudes que se juntaban, muchos de ellos se entregaron al Señor por la predicación de este hombre, muchas personas fueron sanadas por el ministerio que él llevaba de sanidad, de milagros, grandes prodigios, grandes milagros, y fue creciendo. Y este hombre, William Branham, en un principio fue humilde. De hecho, él fue de extracción humilde, y Dios lo fue llevando y fue creciendo. A nivel mundial visitó muchos países. En cada uno de ellos llevó a cabo grandes campañas evangelísticas y de milagros. Nadie deja de reconocer cómo fue grandemente usado por Dios. Pero llegó un tiempo más adelante, casi en el ocaso de su ministerio, que dio pie en su corazón y empezó a creérsela, porque era tan usado que muchos le decían: es que usted es un ángel de Dios, pero él lo tomó literal. Y el error de él no fue no detener a la gente o no dirigir a la gente a que el que merecía la gloria es el Señor. Y él permitió ser alabado, reconocido. Podemos ser reconocidos, pero siempre con conciencia de que no somos nosotros, sino Dios que se fijó en nosotros, y que si algo de nosotros es reconocido es porque Dios obra a través de nosotros, somos el instrumento de Dios en sus manos, y se acabó. Pero él, cuando lo alababan ya de una manera más allá de lo normal, nunca se detuvo a detener a la gente y decirle, de tal manera que empezó a darse en él una ambigüedad de espíritus. Los que lo conocieron y vivieron parte de su vida en ese sentido, decían: es sorprendente lo que está sucediendo con William Branham, porque en él conviven dos espíritus, el Espíritu Santo de Dios, pero también el espíritu, ya sea humano o el espíritu del maligno. ¿Por qué? Porque él dio pie en su corazón al ego y empezó a creérsela. Creo que hasta murió en un accidente, o sea, de una manera violenta. No que siempre sea malo morir de una manera violenta, pero por el contexto, al menos en él, en ese sentido, quiero pensar que pudo haber sido por eso que él abrió su corazón. La Biblia nos habla cómo murió Herodes. Herodes también, de entrada, todos aquellos que eran reyes o que tenían un puesto alto en la antigüedad, sobre todo en ese tiempo, que tenían más bien estar a favor del Imperio Romano y eran reyes, si no descendientes de la realeza dentro de los judíos. Creo que Herodes era asmoneo, o sea, pariente, pero no judío. Pero independientemente de eso, ellos conocían el contexto del pueblo judío, sabían de la historia del pueblo, de cómo ellos
adoraban al único Dios verdadero, sabían de la vida de los profetas, o sea, estaban inmersos en eso, pero eran gente malvada, gente que no tenía temor de Dios. Y en algún momento en un discurso que estaba él hablando, la gente le gritaba: voz de Dios y no de hombre. Y Herodes se la creyó, y entonces dice la escritura que murió lleno de gusanos. Me refiero que son aparentemente pequeños detalles, pero que tienen gran repercusión, porque con William Branham sucedió algo parecido. Los fariseos se desviaron, dieron pie, se convirtieron en amadores de sí mismos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ensanchan sus filacterías. Bueno, las filacterías era una cajita de cuero que se ataban en las manos para dirigirse para hacer oración, y las ponían en la frente. Dice, y extienden los flecos de sus mantos. Normalmente los fariseos tenían, y los sacerdotes tenían sus mantos de oración, y los flecos, esos mantos, o eran mantos o también eran como un chaleco que se ponían, y tenían cordoncillos que ataban. Todo tiene un simbolismo profundo. El talit, manto de oración, y los tzitzit son esos hilitos que estaban extendidos y los tejían, y van dirigidos a los 613 mandamientos que ellos tienen que cumplir. Entonces dice que ensanchaban las correas de cuero que se ponían en los brazos para hacer oraciones, y extendían los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, siempre les gusta ser reconocidos, vistos por la gente, ocupar los primeros lugares, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo,
es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por las ofrendas que están sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre de él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Bueno, si ustedes ven, enfatiza mucho lo material, el interés que tenían por lo monetario. Precisamente combate en la semana de la entrada triunfal que inicia el domingo en la Semana Santa, más adelante de la entrada que hace a Jerusalén, en los días posteriores va al templo y saca a todos los vendedores que estaban en el atrio del templo. Primero porque habían pervertido el sentido de su oficio. Se encontraban muchos vendedores de cosas necesarias para los sacrificios y otros que cambiaban monedas, como las casas de cambio que hoy tenemos. Si usted necesita dólares, va y paga con el dinero mexicano y le dan dólares, o cualquier otra moneda del mundo. Entonces esas casas de cambio son necesarias. Tanto los que vendían sacrificios como los cambistas, el Señor hizo un látigo y volcó las mesas y los echó para afuera. Lo vemos así como algo anecdótico, pero en la realidad ha de haber sido algo muy especial. ¿Qué estaba combatiendo el Señor ahí? Todos esos hombres cambistas o que vendían animales para el sacrificio, todo eso era negocio de los fariseos. Por eso es que también elevaron el grito al cielo, porque ¿cómo iba a hacer esto? Primero que nada, el templo era un lugar santo. El Señor no combatía lo que hacían en el sentido o sea, lo que ellos llevaban a cabo era permitido por Dios y en un principio era sano, incluso necesario, porque esa misma gente que lo aclamaba en su entrada triunfal a Jerusalén, muchos de ellos eran judíos que habían venido del extranjero a adorar en la fiesta, y era muy común que hiciesen grandes travesías para llegar a Jerusalén a celebrar la fiesta y ofrecer sacrificios. Ahora, no podían traerse un animal aprobado por la ley para ofrecerlo, porque sería complejo traerse el animal desde donde vienen. Entonces había gente que se dedicaba a criar o a comerciar esos animales. Veían que estuviesen aprobados por la ley y se los ofrecían a esos judíos extranjeros, se los vendían a un buen precio. El judío extranjero era beneficiado porque no traía cargando animales, sino ahí los compraba y los ofrecía en sacrificio, y el comerciante se beneficiaba también prestando ese servicio. Ambas partes salían beneficiadas. Lo que hacían era válido, incluso necesario, e incluso se les reconocía esa labor. Lo mismo era para los cambiadores de monedas. Yo traía moneda extranjera, iba con él y las cambiaba para entonces pagarle al hombre que me va a vender el animal para que yo venga a la fiesta y ofrezca en el templo
el sacrificio aprobado por la ley. Hasta ahí todo estaba bien. El oficio que realizaban era aprobado, porque además de que obtenían una ganancia justa, proporcionaban un servicio a los judíos extranjeros que venían, y todas las partes se beneficiaban y estaba bien. Hasta ahí todo bien. Cristo nunca condenó eso. Lo que condenó era que los fariseos se habían apropiado de esa labor y comerciaban, pero de manera injusta. Elevaban más allá de lo adecuado, de lo admisible, los precios de los animales, y ellos utilizaban a la gente para esa labor y les pagaban, pero elevaban los costos. O sea, se habían olvidado de la esencia espiritual y la esencia de la ley. Ellos lo que querían era ganancias a toda costa. Se han descubierto, además de esto, por eso es que Cristo tomó esos látigos, volteó las mesas de los cambistas, y a todos los que comerciaban con animales los echó para afuera. Mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido, les mencionó. Entonces no era Cristo lo que combatía todo eso que antes se hacía de una manera justa y admisible, sino en lo que se había convertido. Hace poco decir hace poco es relativo, pero sabemos que Jerusalén está construida en un monte. Ahí se construyó el templo. Precisamente porque es monte, hay ruinas abajo, se han encontrado cuevas, construcciones antiguas, etcétera, etcétera. Y hace poco se encontraron baños rituales en un costado del templo, en un costado del monte. Esos baños rituales formaban parte del rito, valga la redundancia, que se llevaba a cabo cuando se ofrecían sacrificios. Se tenían que hacer lavamientos, que todos esos lavamientos son el antecedente del bautismo cristiano, porque al final también involucra sumergirse en agua. Se encontraron entonces unos baños públicos, pero dirigidos precisamente a eso. Toda la gente que entraba a ofrecer sacrificios primero llevaba a cabo esos lavamientos rituales, y lo mismo, había un cobro. Pero cuando los antropólogos y los arqueólogos encontraron eso y empezaron a indagar, llegaron a la conclusión de que eran negocios de los sacerdotes. O sea, lamentablemente, aún en lo religioso, en lo espiritual, también se había caído en corrupción. Por eso es que Cristo estaba enojado. Habían pervertido los propósitos espirituales. Y el peligro era que la gente, al conocer el trasfondo que había en estos llamados líderes espirituales que debían ser referencia, al ver cómo actuaban y cuál era su actitud, cuál era sus convicciones y su manera de actuar con lo espiritual, el peligro es que rechazaran de plano ya lo espiritual. No estamos exentos de eso. ¿Cuántos evangelistas o evangelistas utilizan a la obra, engañan a la gente, están más interesados por lo material que por la palabra? Incluso mucha gente llega a conocer a través de ellos, mucha gente recibe sanidades, o mucha gente. Dios va a tratar muy duro con todo este tipo de personas. Todos estamos en peligro de fallar, pero tanto a través de Pablo nos dice que examinemos nuestra fe. Continuamente debemos de examinar dónde estamos situados, cómo son nuestras creencias, nuestras convicciones. ¿Estamos manteniendo ese equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio? El perfecto equilibrio es andar en el espíritu.
Si andamos en el Espíritu, si mantenemos una relación equilibrada y una relación con el Espíritu Santo y con Dios, nos va a mantener en equilibrio, porque la función del Espíritu Santo es esa: conducirnos a toda verdad, recordar las palabras que dijo el Señor. Mientras estemos bien, el Espíritu Santo, es más, una de las señales más adecuadas que usted puede, digamos, medir, valorar o establecer, cuando usted hace algo que sabe que está delante de Dios mal, ¿usted ya no siente nada? O está intranquilo, o al final se siente mal y reconoce que se equivocó. Esa es buena señal. Cuando usted ya no sienta nada, entonces ahí póngase a pensar, cuidado, porque entonces ya nuestra conciencia se va a endurecer y nos vamos a hacer insensibles, y al rato el peligro es que nos desviemos. Por eso dice el apóstol: examinaos si estáis en la fe. Y en eso, esa es una de las señales esenciales. Si usted hace algo que sabe que está mal y ya no siente nada, cuidado. Cuidado, porque usted está, primero que nada, está contristando al Espíritu Santo y está endureciendo su corazón, su mente, su entendimiento espiritual, cerrándole la puerta al Espíritu, porque el Espíritu Santo esa es su labor: redarguirnos de pecado, hacernos conscientes de que hemos cometido el mal. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, reconocemos, nos arrepentimos, vamos con Dios, nos humillamos y le pedimos perdón, pero arrepintiéndonos, porque de nada sirve pedir perdón si no nos arrepentimos. El propósito es que haya una contrición en nuestro corazón, que decidamos no volver a cometerlo, con todos los deseos sinceros. Digo, porque siempre, mientras estemos en esta tierra, vamos a estar fallando, pero no que volvamos a los hábitos anteriores, o que ya no sintamos nada, o que endurezcamos nuestro corazón. Y ese es el peligro, y eso es lo que Cristo quiso combatir, porque la conducta y el testimonio de estos fariseos estaba haciendo alejar a la gente. Hoy en la actualidad, observe cuántos hombres de Dios han comenzado bien, han sido grandemente usados por Dios, y en qué están acabando. Y ahí están los ministerios, por mencionar. Usted tiene que abrir sus ojos espirituales y verlo tomando como referencia la palabra y lo que nos advierte el Señor. Ahí está Maldonado, que levantó una iglesia en Miami donde nadie había podido levantarla. Él la levantó y fue usado grandemente por Dios y atrajo hacia el mensaje del evangelio a mucha gente. Pero ¿cómo está terminando hoy? Otro, porque incluso forman el mismo, como que son del mismo grupito, ¿no? Cash Luna, de Guatemala. Dios lo usó grandemente en campañas, llenaban estadios, se predicaba el evangelio, había sanidades, había conversiones. Dios lo utilizaba grandemente. Incluso de Guatemala comúnmente se pasaba a Chiapas y hacían grandes campañas, había el mover de Dios. Dios lo utilizó grandemente, pero ¿en qué están acabando? En el evangelio de la prosperidad. ¿Qué diferencia ya encontramos en ellos con la Iglesia Universal? Y así muchos otros, muchos televangelistas que Dios utilizaba, que Dios usaba grandemente, se han desviado por el ego, por lo material, por el amor al dinero. El Dios Mamón, dice, en los tiempos de Cristo también los criticaba, porque ahora, dice, su Dios es el Dios Mamón, el Dios de la riqueza, en su tiempo. En la actualidad, grandes televangelistas que manejan a la gente. Bueno, tantas cosas que se están dando, ¿no? Mucha gente desviada hacia el evangelio de la prosperidad, o mucha gente que esos hombres siguen predicando incluso herejías muy notorias, muy abiertas, pero siempre hay gente que lo siga.
Siempre, lamentablemente, hay gente para todo. Digo lamentablemente porque muchos que conocieron la luz, que conocieron el Evangelio, que Dios obró en sus vidas, ¿qué pasó en algún momento de su vida? Que siguen al hombre, que siguen al ungido, y ya no practican el discernimiento, han apagado el botón del discernimiento, cuando la Escritura nos dice que dice que todo lo debemos de examinar, venga de quien venga, y todo lo debemos de examinar de acuerdo a la Escritura. Debemos ser como los bereanos, que escuchaban, pero después iban a confrontar si estaba de acuerdo con lo que la Biblia decía. Y hoy más que nunca, el mismo apóstol, precisamente cuando hablaba a los de Gálatas y a todas las demás iglesias con esto del judaizar y de los legalistas y todo, él decía: si yo o otro vienen a predicarles un evangelio diferente al que les predicamos en un principio, sea anatema. Él mismo les advierte desde esos tiempos. Hoy no es diferente. Venga de quien venga, así sea el más reconocido, el más usado, el más grande evangelista, el más hombre de Dios usado, el más lo que sea, siempre debemos de discernir lo que dicen. Porque a mí nadie me garantiza que un domingo predicó con sana doctrina y al siguiente domingo, quién sabe si permanezca en la sana doctrina. Es labor mía, es parte mía el examinar todo lo que se predique y siempre confrontarlo con la Escritura y no dejarnos llevar. No podemos dejar de reconocer que Dios los usa, amén, pero siempre toda la fe y confianza en el hombre es condicional. En Dios es incondicional, no hay pierde, pero en el hombre siempre bajo la condición de que esté en la Escritura. Porque si Dios nos advirtió, va a seguir sucediendo, hermano. Siempre la confianza en el hombre condicional, a condición de que siempre se mantenga de acuerdo a la Escritura, que no haya egoísmo, ego, orgullo, que no haya tendencias hacia lo material, cuando se enfatiza más allá de lo común, de lo habitual, porque la Biblia dice, la Escritura dice, ¿no? Es necesario que el obrero sea digno de su salario. Menciono esto también porque tanto hay esa tendencia hacia el evangelio de la prosperidad, como la otra tendencia, siempre los extremos, ¿no? Los que dicen que ya no se debe de diezmar. Fíjense, es curioso. No que tengan razón, no la tienen, pero esto implicaría todo otro estudio, ¿no? Una plática, pero el detalle, bueno, la conclusión es: están equivocados. O sea, primero que nada, Dios establece principios. Dice, es más bienaventurado es dar que recibir. Y en la medida que nosotros sembremos, vamos a ser bendecidos de acuerdo a cómo sembremos. O sea, Dios ha prometido ser nuestro proveedor, pero para que nos dé, también parte de ejercitarnos en la fe, porque cuando nosotros damos, de alguna manera estamos ejercitando nuestra fe, poniendo nuestra confianza en que si damos, el Señor nos va a proveer, porque es en base a los principios que Él estableció. Más bienaventurado es dar que recibir. Y el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, le será abierto. Yo estoy aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Por nada estéis afanosos. En fin, Dios establece principios en los cuales Él promete proveernos. Pero también nos pide que aprendamos a desprendernos y a dar, porque eso es un ejercicio de fe, porque cuando damos estamos poniendo nuestra fe en que Él nos va a proveer. Entonces es el juego, digámoslo así, que Dios establece para ejercitarnos en la fe. Entonces es imposible que quitemos eso de diezmar o de ofrendar o de dar a Dios, porque si lo quitamos, ¿cómo Dios nos va a bendecir?
si no nos ejercitamos en los principios que Él ha establecido? De entrada es tan lógico, y como la gente se va con lo que dicen, dice que nuevas revelaciones, dice que ayunaron, dice que Dios se los reveló. O sea, Dios no puede contradecirse. A eso me refiero. Tenemos que examinarlo todo de acuerdo a los principios establecidos por Dios en su palabra. Este tipo de cultos, de reflexiones, de examen de la palabra, o los cursos de discipulado donde se ven principios, ¿me está entendiendo? Todo eso es necesario. Si usted tiene poco de conocer del Señor, o ya tiene tiempo pero le falta conocer, o si usted siente atractivo y todavía no ha hecho una entrega con el Señor, en fin, no sé, en la etapa que usted esté, si está escuchando esto, lo que quiero transmitirle es que es importante que siempre nos estemos ejercitando espiritualmente en la lectura de la palabra, en la oración, en la reflexión, en intercambiar este tipo de reflexiones, de pensamientos que nos hagan pensar, reflexionar y ver. Porque al final, miren, yo siempre les digo a las personas, saliendo de la iglesia o donde sea, es usted, Dios y sus circunstancias. Y de acuerdo a sus circunstancias usted va a decidir. Y las decisiones que tomen es con relación a obedecer o no obedecer a Dios. Así de fácil. O sea, no tengamos un concepto de Dios como el que nos enseñaron en la religión. Porque si bien, digámoslo así, tenemos como religión el cristianismo, pero que no seamos religiosos, ¿cómo lo explico? La religión es el invento del hombre para no sujetarse a Dios, sino que Dios se sujete a nosotros. Ya cumplí, ya fui, saliendo de ahí puedo hacer lo que quiera. No tomo a Dios para hacer las cosas de mi vida, hago lo que yo me parezca. Ya después voy y me confieso, o sea, estoy manipulando a Dios y estoy poniendo a Dios a mi servicio. Eso es religión. ¿Por qué hago lo que quiero y evito? ¿Por qué me voy a sujetar a algo? ¿Por qué principios? ¿Por qué esto? Le voy a dar un tiempo a Dios y cuando sea necesario y ya cumplo con Él y cuando esto y le doy. O sea, es religión. Lo que nosotros debemos enfatizar es nuestra relación personal con Dios. A Él tenemos que responderle. Él vino a dar su vida y tomó mi lugar, el lugar que a mí me correspondía. Yo debo de reconocer que le he ofendido. Debo reconocer mi necesidad espiritual, debo de pedirle perdón. Y debo de pedirle que Él entre a mi vida y que sea mi Señor y mi Salvador. Eso implica una relación de amistad y de compromiso. Pero Dios se compromete a ayudarme. Dios se compromete a estar conmigo. Dios se compromete a tratar conmigo y a irme formando de acuerdo a sus principios. Y lo que es imposible que yo haga, que Él me pide que haga, lo que es imposible, Él me ayuda, Él me capacita para que se haga posible y yo pueda cumplir con eso. Y es una relación personal que vamos acrecentando. Y eso hasta que Él me llame a su presencia o venga el rapto y para pasar la eternidad con Él. Pero tengo que ejercitar eso. Y es un compromiso personal. Y tengo que aprender su palabra, y tengo que aprender sus principios. Y tengo que humillarme. El propósito de Dios al final es desarrollar su carácter en mi vida. Por eso es que es un trato diario con Él. Y el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ojalá que pudiésemos ser como Pablo, ¿no? Pero estamos en ese proceso en el cual Dios está tratando con nosotros. Pero debemos mantener eso. Mientras Él viene, nos está advirtiendo de todo lo que viene, que se está presentando. El discernimiento que debemos de tener cuando le decimos, ven a mi vida, Señor, sé mi Señor, mi Salvador. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y nos da la capacidad de discernir, de separar, de examinar las cosas. Es con discernimiento espiritual. Y lo tenemos que ejercitar continuamente. Aún en el medio cristiano,
Si sucedió en los tiempos de los apóstoles, no se diga ahora. Muchos hombres de Dios que empezaron bien están terminando mal. Que nosotros también iniciemos y terminemos bien. Dicen que es más importante cómo terminas que cómo empiezas. Si bien cómo empiezas es importante, es más importante cómo terminas. Además de que parte del conocer su palabra y sus principios tienen el propósito de que nos examinemos y no caigamos como los fariseos. Porque a veces buscamos de Dios, Dios se manifiesta en nosotros, hay verdaderamente un cambio en lo que antes éramos y hacíamos, o cómo estábamos, y ahora cómo estamos. Pero cuando le damos lugar a la fatuidad, nos empezamos a enorgullecer o nos creemos más santos o mejores que los demás. Ese proceso fue lo que dejaron, lo que llevaron los fariseos. Se inflaron y se sintieron más. Y yo no digo que no haya un cambio, que no crezcamos, que seamos diferentes, que Dios nos haya bendecido. Todo eso. Que mientras estemos en este mundo vamos a estar sujetos a tentaciones, que mientras estemos tomados de la mano de Dios, Él nos va a ayudar a salir. Pero si nos soltamos, vamos a cometer las mismas equivocaciones y tenemos el peligro de regresar a lo que antes éramos. Por eso es que Dios dice, examinaos si estáis en la fe. Y todo hay que discernirlo de acuerdo a los principios y valores de mi palabra. Y mantenernos en equilibrio. Andar en el Espíritu es el perfecto equilibrio. No nos vayamos a extremos, no sigamos a los extremos. Busquemos que los milagros, los prodigios que Dios promete en su palabra se lleven a cabo en nuestra vida, pero bajo los principios. Es como Dios actúa. Dios es un Dios de planes, de propósitos y de objetivos. O sea, no tiene caso estar en medio de prodigios y milagros, pero fuera de la esencia del Espíritu Santo de Dios, y que sea el espíritu humano o otro espíritu el que se estén moviendo. ¿De qué sirve? Mejor no tener milagros. ¿O cerrarse a los milagros? No. Buscar esos prodigios y milagros bajo los principios de Dios, bajo los propósitos de Dios. Si Dios me contesta, gloria a su nombre. Si no me contesta, Él sabe por qué. Y otra vez echar mano de los referentes. Ahí está Job, ahí están muchos otros que vivieron y experimentaron su relación con Dios y fueron y terminaron fieles. Grandes hombres de Dios que se están levantando, y el Señor nos los advierte: cuidado, porque aún los escogidos van a ser engañados, y vienen hombres que harán llover fuego del cielo, que harán señales y prodigios mentirosos. Vuelvo siempre el referente. A mí me sorprende lo que hace la Iglesia Universal. Predica la palabra, predica los principios, pero ¿qué tiene de trasfondo? Fetichismo, idolatría. Que traiga su rosa, que traiga su vaso de agua, su fotografía y no sé qué, para quitar, hasta les hacen limpias. O sea, están usando fetiches, cosas que Dios condena, que están sucediendo milagros innegablemente, pero no es Dios, el Dios en el que adoramos no es. Dios no se va a contradecir. Por eso hay la confusión de mucha gente. Mucha gente está llegando por su necesidad a esos lugares y está siendo enganchada porque ve que predican la palabra, porque ve que suceden cosas. Entonces cuando les presentan ya los fetiches y hasta brujas llevan ahí para explicarles de las limpias y lo que hacen y por qué están atados y por qué todo, y hay gente que está yendo a esos lugares, se está enganchando ahí, y no dudo que cambie su vida, que les dé cosas materiales, que negocios, que coches, que casas, que todo. Eso está sucediendo, pero no disciernen que están fuera de los principios de Dios, aunque se predique la palabra, aunque se hable de los principios de Dios, pero no es el Espíritu Santo de Dios el que está detrás obrando todo eso. Señales y prodigios mentirosos.
Estamos en los últimos tiempos y mucha gente va a ser engañada. Yo he conocido gente que ha sido engañada ahí y ahora sí que los han desplumado, les han quitado sus dineros y todo, y se han suicidado por eso, porque ya no, posteriormente ya no pueden recuperar, y descubren el engaño y descubren todo el ámbito espiritual que se mueve detrás de todo eso, pero ya demasiado tarde, lamentablemente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La esencia de la ley, la justicia, la misericordia, la verdad, la fe. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto, digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Qué tremendo, qué duro. Pero ahora entendemos cuál era la intención de Cristo. Y ya para terminar, nada más otros 3 versículos, porque a mí me impresiona esto que sigue. Después dice que salió Jesús de ahí, después de haber dicho todo esto en contra de los fariseos, se dirige a Jerusalén. Lo voy a leer, son 3 versículos para terminar. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, aquí dice esto, pero en los otros evangelios dice que lloró. Son 2 ocasiones que se menciona que Jesús lloró. Una es esta, al despedirse, por así decirlo, de la ciudad de Jerusalén. Se dirigía a su destino, a morir en la cruz. La otra es con Lázaro cuando muere. Son las 2 únicas ocasiones, dice que llora, sea como hombre, como humano, todos esos sentimientos encontrados, pero sobre todo aquí. Porque a pesar de todo, aún en la cruz del Calvario, ¿qué dijo el Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenía toda esa capacidad de perdón, pero esa ira justa en contra de esos malvados que habían pervertido su palabra y que por sus consejos habían desvirtuado el conocimiento de la gente acerca de ese Dios. Habían impuesto cargas que ni ellos mismos podían llevar,
corrían para buscar prosélitos y después los hacían dobles hijos del infierno, dice. ¿Cómo no va a estar enojado si por la influencia espiritual de ellos muchos se alejaban de Dios? Por eso es que va a Jerusalén y llora. Siente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Lloró, lloró. Hay dentro de las películas de Jesús, les recomiendo por ahí, hay una que es el Evangelio de Mateo, y presenta a un Jesús muy diferente a los otros. Un Jesús muy humano, muy cercano, que llora, que ríe, que juega, que platica, que siente. Y ahí pasa precisamente cuando llega a Jerusalén y llora en la ciudad y se queja. Se está despidiendo de este mundo y está en los pasos para encontrarse con su destino. Dios nos libre de tomar esas actitudes, de tomar esas posturas, de creernos santos o más allá de lo, porque Dios nos llama santos. Dios, si tenemos algo que valga la pena, por poco que sea, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Si en algún momento somos usados, porque el Señor nos dice ir y predicar el Evangelio de toda criatura, que oremos por los enfermos, y muchas veces Dios obra, por nosotros no. Agradezcámosle que le plació a Dios tomarnos como instrumentos para que Él se manifestara, para que Él manifestara su misericordia y su gracia con esa gente, como lo hizo en algún momento con nosotros, pero que estemos siempre conscientes de que la honra, la gloria, el reconocimiento, los reflectores son para el Señor. Luego también nos dan un ministerio o un puesto y nos montan en un tabiquito, perdemos el equilibrio. Dicen que para conocer a alguien, dale poder o dale un puesto y ahí se va a manifestar su verdadero carácter. Dios nos libre de todo eso. Consciente siempre, siempre la honra, la gloria, la alabanza para el Señor, el reconocimiento para el Señor. Si hay algún reconocimiento para nosotros, bueno, pero que estemos plenamente conscientes. Siempre la honra para el Señor. Ya es tiempo, hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. Espero que haya sido esta plática de reflexión de beneficio, que usted conteste a través de estos medios, si le fue de bendición, si quiere que se aclare, que se agrande o expanda algún tema en el que pueda ser benéfico que reflexionemos. Los seguimos invitando a que se conecten. El Señor les bendiga.